El día 7 de junio de 1880 ocurrió uno de los hechos más recordados de esta historia llamada Guerra del Pacífico. El empuje guerrero del chileno sobre la gran fortaleza de piedra les dio la victoria en una carga final de tan solo 55 minutos ante la valentía del peruano que no estuvo dispuesto a rendirse, sacrificando su vida por la patria en peligro. Los nombres de Pedro Lagos, Francisco Bolognesi, Juan José San Martín, Alfonso Ugarte, Justo Arias Aragüez, Juan Guillermo More, Roque Sáenz Peña, entre otros, pasaron a la historia ese día grandioso tanto para los gallardos vencedores como para los orgullosos defensores que lucharon hasta quemar sus últimos cartuchos. Subamos a nuestra máquina del tiempo y revivamos la emoción de aquella jornada histórica, de la mano de sus protagonistas, los hombres que estuvieron ahí y vivieron para contarlo. Estos son los relatos de la batalla de Arica. Relato del sargento peruano Dionisio Vildoso. Día memorable el 7 de junio de 1880. A la 1 de la mañana llega el jefe de día, coronel Marcelino Varela, a la primera batería del este del Cerro Gordo a decir a los capitanes que en esta madrugada era el asalto. Él, como jefe del batallón de artesanos de Tacna número 27, era el que guarnecía la batería, dio órdenes que 3 compañías quedaran adentro, primera, segunda, tercera, y la cuarta, quinta y sexta salieran afuera, para impedir que se nos acorralara. Una vez afuera, las 3 compañías nos desplegamos en guerrilla desde la puerta de la batería hasta el primer parapeto que queda entre el fuerte y el Cerro Gordo, y quedamos cada uno en su puesto esperando al enemigo. Relato de Arturo Benavides Santos del regimiento Lautaro. Dormíamos profundamente cuando se ordenó despertar a la tropa, a la voz, unos a otros, sin tocar cornetas y recomendando el silencio. Se formaron las compañías y se pasó lista en voz baja. Los capitanes volvieron de dar cuenta y mandaron silencio absoluto y pena de la vida al que encendiera fósforos. A la voz, no a la corneta como era costumbre, se ordenó marcha. Los fuegos del rancho quedaron encendidos y se dejó en el campamento la banda de músicos. De los otros regimientos que formaban la división, nada sabíamos. Después de algunas cuadras de avance, se ordenó desplegar las compañías en guerrilla, de cerro a mar, correspondiéndole al primer batallón de al lado del mar y al segundo el de tierra. A mí me correspondió guiar el izquierdo, es decir, el punto más avanzado hacia tierra. La extrema derecha de las guerrillas pisaban en la playa la arena mojada por las olas. La oscuridad era absoluta, la marcha por la arena muy pesada. El comandante Robles, siempre cerca de mí, trataba de percibir la distancia que nos faltaba por recorrer, y en silencio marchábamos varias cuadras más. De pronto me dijo: ¿tienes miedo? La batalla creo que va a ser muy reñida. Le prometo, mi comandante, le respondí, que aunque lo tuviera, me dominaría, para que nadie pueda decir que me he portado mal. Bien, me agrada oírte, eres valiente. Marchamos otro trecho en silencio. La aurora comenzaba a despuntar. Relato de Marcelino Urquiola Muñoz, marinero de la Covadonga, quien después de una misión realizada el día anterior no pudo volver a su barco, solicitándole a Pedro Lagos un lugar en el asalto. Comillas. Se me agregó el regimiento Lautaro y como a las 3:30 de la madrugada se recibió la orden de avanzar para atacar a los fuertes de San José y Santa Rosa, yendo el regimiento desplegado en guerrillas. Yo iba en la vanguardia. Cierre comillas. Este es un extracto del parte oficial del comandante peruano de los artesanos de Tacna, Marcelino Varela. La noche era completamente oscura, al extremo que ni las avanzadas que se habían colocado a vanguardia de nuestra línea de fortificación pudieron notar la aproximación del enemigo. A las 5 más o menos, cuando principiaban los primeros albores de la mañana, notamos en medio de una densa niebla una línea negra que apenas se distinguía, la que examinada con prolijidad conocimos que era una fuerza enemiga formada en batalla, la que por su extensión calculamos que pasaba de 1000 hombres y que se encontraba a una distancia de 700 a 800 metros y por consiguiente al alcance de mi armamento Peabody. Corresponsal de El Mercurio. A las 6 de la mañana la luz apenas permitía ver confusamente los objetos. De repente se oye el estruendo de un cañonazo. Es el enemigo que, habiendo tenido noticias de la marcha de los chilenos sobre las baterías del este, rompía en esos momentos el fuego del cañón sobre nuestras columnas.
El tercero y el cuarto continuaron avanzando reunidos hasta llegar a un punto equidistante del fuerte Ciudadela y de otro que se levantaba a nuestra izquierda. Allí se separaron ambos regimientos, avanzando el tercero en columnas hacia el Ciudadela. Las balas del enemigo causaban numerosas bajas en las filas del tercero, pero todos avanzaban con ímpetu y denuedo, contenidos sus arranques por la rígida disciplina militar. Al fin, han llegado al pie de las murallas de arena y al mismo tiempo que respiran casi libres ya de las balas enemigas, sacan sus corvos, rasgan los sacos, se desmorona la arena y al fin se derrumba una hilada de sacos. Ya han caído 3 hiladas de sacos, solo falta una. Prepararse. Cae. A la carga. Gustavo Rodríguez, corresponsal del Nacional de Lima. El ataque comenzó por la batería del Este, que confina con el Valle de Azapa. Por la noche habían ocupado los chilenos a los alrededores sin que se les sintiera. En la mañana atacaron. El Granaderos de Tacna estaba allí y recibió a los regimientos tercero y cuarto de línea con un nutrido fuego de fusilería. Los artilleros solo tuvieron tiempo de hacer 2 cañonazos. Rodeados completamente en pocos instantes, algunos consiguieron atravesar la línea chilena y se replegaron hacia el Cerro Gordo. La primera batería del Este, o sea, Ciudadela, estaba en poder del enemigo. Se oyó una fuerte detonación. 30 chilenos volaron, y casi todos los nuestros que habían quedado allí, bien pocos. Comenzó el fuego en la otra batería del Este y en la del Norte. En aquella, después de 15 minutos de resistencia, las fuerzas que quedaban se replegaron al morro. Relato del capitán chileno Ricardo Silva Arriagada del cuarto de línea. Se me honró dándome la descubierta en el ataque. Sobre nuestra izquierda, a tomar el Este, marchó el primer batallón. A nosotros, los del segundo, nos enviaron a los fuertes de la costa, a los de la Licera. Eran 4 con 5 trincheras, foseadas en forma de media luna. Partimos oblicuando sobre la izquierda, con esta en cabeza, en movimiento envolvente. El ataque fue rapidísimo. No hicimos fuego sino cuando ya estábamos encima. Todo el segundo batallón, ciego y con rapidez asombrosa, tomamos todos los fuertes de la playa y llegamos al recinto mismo del morro. Sentimos el toque de alto al fuego. Nos detuvimos un momento y como hubieran muchas bajas, de acuerdo todos seguimos el asalto y penetramos a la gran plazuela y me dirigí a un fuerte cuadrado con rieles que había en el medio. El avance imparable de los chilenos continuaba por 2 frentes, por los cerros hacia el fuerte del Este y Ciudadela, y por la playa por donde avanzaba Arturo Benavides Santos, con quien seguimos este relato. Los 2 fuertes que debíamos atacar se divisaban al frente imponentes por su tamaño. Las guerrillas del Lautaro se extendían de cerro a mar en perfecto despliegue y en 4 escalones, distantes unos de otros de 60 a 100 metros. 2 ayudantes del cuerpo vinieron a pedirle órdenes o a comunicarle algo al comandante. Que se acelere la marcha lo más posible, pero sin perder la formación y procurando no ser vistos y estar alertas para el asalto. Oí que decía uno de los ayudantes. Nos acercamos como a 200 metros de los fuertes en profundo silencio. La claridad del alba ya permitía ver a regular distancia y divisamos fogonazos de rifles en el morro. Se ordenó acelerar aún más la marcha y comenzamos a trotar. Un estampido horrible, como de 1000 cañones de grueso calibre disparados al unísono, seguidos segundos después por otro tan fuerte como el primero, y un movimiento de tierra a manera de fortísimo terremoto, nos dejó como sordos y derribó por tierra a todo el regimiento. Mi comandante Robles cayó como todos y su caballo salió disparado. Me levanté rápidamente y lo ayudé a levantarse. Los 2 fuertes habían hecho explosión por una enorme carga de dinamita colocada con ese objeto. Pero los encargados de ejecutar la operación cumplieron mal la orden que tenían, de abandonar esos fuertes solo momentos antes de ser asaltados, y de hacerlos estallar cuando ya estuviéramos en ellos, a fin de terminar con todos los asaltantes de una sola vez. La precipitación para huir hizo que erraran el golpe por 1 o 2 minutos. No fue que se retrasara el Lautaro, no. Fueron ellos los que se adelantaron impulsados por el miedo. Repuestos de la sorpresa, tras cortos minutos, continuamos la marcha en dirección a Arica. Marcelino Urquiola. En estos momentos aclaró el día y habiendo divisado los peruanos el avance de la tropa chilena, el monitor Atahualpa
disparó un cañonazo cuya bala cayó a poca distancia nuestra, por lo cual hubimos de detener un rato la marcha. Momentos después estalló un polvorazo a vanguardia de nuestras tropas levantando una gran polvareda. Seguimos avanzando y como 50 metros más adelante estalló otro polvorazo, felizmente sin causarnos daño. Acá hay un error de Urquiola en el relato, ya que el que se encontraba en la bahía de Arica era el monitor Manco Cápac. Seguimos con Arturo Benavides. Los enormes hoyos que quedaron donde había estado los fuertes que debíamos tomar y que indudablemente habríamos tomado, nos obstruían el camino y hubo que flanquearlos. Pudimos comprender entonces la muerte que habríamos tenido si tardan segundos más en hacerlos estallar. Estaban diseminados rieles retorcidos como viruta y cañones trozados como si fueran de cartón, y el hoyo que quedó era de diámetro y profundidad colosal. A partir de ese momento, el avance hacia Arica se prosiguió con mucha cautela, pues todo el campo estaba sembrado de bombas que estallaban al pisarlas. La indignación que la tropa producía a los métodos que empleaban los peruanos, tan contrario al modo de ser chileno que ataca de frente y en cara descubierta, era muy grande. Volvamos a los cerros. Relato de Dionisio Vildoso. El enemigo apareció entre oscuro y claro más oscuro. En este momento rompen los fuegos los centinelas perdidos y se generalizó en las dos baterías. A un principio no nos hacían daño porque nosotros quedábamos en altura y nosotros en cambio les hacíamos muchas bajas. Conforme iba aclarando, nos principiaron a hacer muchas bajas en nuestras filas y nosotros principiamos a retirarnos al primer parapeto de la coronación norte del Cerro Gordo, que también había otras trincheras aquí, y nos sostuvimos bastante rato. Ya íbamos quedando muy pocos. En esto llegan los coroneles Manuel de la Torre y el jefe de la plaza, coronel Francisco Bolognesi, y nos dice: hijos, un momento más, y se dirigieron a una casucha que está al lado del parapeto, donde estaban los aparatos de las minas. En esos momentos toman la primera trinchera que habíamos dejado, la toman los chilenos, y también salen de la casucha los coroneles Bolognesi y de la Torre, y nos dicen: hijos, estamos perdidos. Nos dan fuego las minas, y nos retirábamos para el Morro. El corresponsal Gustavo Rodríguez del Nacional de Lima. En las del norte, los 100 sirvientes de las baterías hacían fuego en retirada hacia la población, después de haber hecho volar todos los cañones y polvorines. El Lautaro los perseguía. Mientras tanto, el tercero y el cuarto y el Buin, dueños ya de nuestra batería del este, se dirigieron sobre el Morro con facilidad. La resistencia se había organizado ahí de un modo desesperado. Bolognesi había estado un momento antes en la ciudad, en el sitio en donde se tenía el aparato para la explosión de las minas. Había querido dar fuego a una y luego a otra y otra, sin que ninguna reventara, hasta que, convencido de que no debía contarse ya con ese medio de defensa, exclamó colérico: «¡Estamos perdidos!», y se dirigió al Morro con ánimo firme de resistir hasta la muerte. Vildoso. Bajábamos Cerro Gordo cuando subían refuerzos, parte del batallón Iquique y parte del Tarapacá, al mando del jefe de la 7ª División, Alfonso Ugarte, y el comandante Sáenz Peña, el comandante Carrego. En este lugar nos unimos y seguimos haciendo fuego en retirada al Morro para tomar posesión del parapeto que está a la entrada del Morro. Nos reconcentramos todos los jefes y tropa, y aquí se hizo el último esfuerzo, y aquí vi muerto al coronel Ramón Zavala y herido a mi primer jefe Marcelino Varela. En este grupo estaba el coronel Alfonso Ugarte, que llegó momentos antes con su división a protegernos. De ahí nos retirábamos los pocos que quedábamos al centro del Morro, siempre haciendo fuego. Los chilenos avanzaban por ambos costados de Cerro Gordo y por la coronación del mismo. Lo que sigue es la muerte del coronel peruano Justo Arias Aragüez, relatada por Nicanor Molinare. El coronel don Justo Arias y Aragüez, ronco de gritar animando a los suyos, vive aún y defiende con denuedo sus colores, el puesto que se le ha señalado. Aquel heroico soldado, sable en mano, se pasea impávido en la plazoleta del fuerte, en la del costado principal, desafiando a nuestros soldados y a la muerte. A todos llama la atención aquel héroe que sin kepis presentaba su desnuda calva, blanca y venerable cabeza a balas. Lo repetimos, en el momento en que se encuentra está sin kepis, sin duda lo ha perdido en el fragor del combate. Con su diestra empuña la espada,
y ante el inmenso peligro que lo rodea, que no teme y desprecia, aquel anciano soldado agiganta su físico, enaltece su ser moral. Arias, desafiando el peligro, infunde respeto y admiración a los nuestros, que con la clara luz del día pueden ver aquilatar a su saber la bizarra actitud del jefe enemigo. Su valor satisface a los hombres del tercero y se disponen a salvar la vida del peruano. Todo el mundo le grita: ríndase mi coronel, no queremos matarlo. No me rindo, viva el Perú, fuego muchachos, responde aquel guerrero y con su ejemplo estimula el valor de su tropa, la defensa del ciudadano. Pero la hora suprema de aquel hombre había llegado. Que escrito estaba hubiera de caer como un bravo en medio del asalto a manos de chilenos. El fuerte, el ciudadela, en puridad de verdad, ya es nuestro. El valor del coronel Arias ha impuesto respeto a los asaltantes. Su denuedo, la simpática y altiva figura del jefe enemigo, hace que nuestros hombres intimen nuevamente al comandante de los granaderos de Tacna que se rinde. Un soldado del 3 se aproxima al coronel y le grita: ríndase mi coronel, pero el jefe enemigo no quiere hacerlo, rehúsa la intimación, rechaza indignado esa pretensión, no quiere nada que sea chileno, ni aún la vida, y de un feroz sablazo tiende a sus plantas al noble soldado que lo ha querido salvar. No me rindo, ¡Viva el Perú!, grita don Justo Arias y Aragüez, y una descarga cerrada tiende al invicto guerrero, que cae muerto dentro del fuerte, y su espíritu libre de la humana envoltura traspone los lindes de la vida y penetra en el templo sereno de la inmortalidad. Esa emocionante escena ocurre, como hemos dicho, cuando ya el ciudadano es nuestro y la presencian muchos de los dirigentes del tercero, entre otros. Ahora es el turno de Juan José San Martín. Relato del teniente del cuarto de línea, Carlos Aldunate Bascuñán. Mi comandante San Martín cayó cerca del Morro, al salir del último bajo. La tropa lo supo y los polvorazos, minas o la muerte de mi comandante, porque se decía que había perecido, enfurecieron a todo el mundo. Corresponsal del Mercurio de Valparaíso, sobre San Martín. La pérdida más lamentable fue la del teniente coronel Juan José de San Martín, demostrando una agilidad que no se hubiera sospechado de su cuerpo pequeño y regordete, y espada en mano llegaba a la cumbre de la falda de la hondonada, y al divisar el morro, sus trincheras, sus cuarteles y sus tropas, gritaba entusiasta: ¡a la carga, muchachos! ¡Aquí está el enemigo! Apenas había adelantado 20 pasos, entre una nube de balas, caía herido por un proyectil que le atravesaba de parte a parte el vientre. Pero aferrando su espada, procuraba levantarse, arrastrándose al fin algunos metros en busca todavía del enemigo y del peligro, porque eran el peligro y el enemigo de su patria. A las 11 del mismo día exhalaba el último suspiro en ese mismo cuartel del Morro. Caído el comandante San Martín, los oficiales y soldados del cuarto, antes de detenerse a llorarlo, procuraron vengarlo, haciendo irrupción en el Morro como una avalancha humana. Sargento peruano Dionisio Vildoso. Se nos viene un jefe chileno a caballo y lo vi desaparecer muy pronto, él y el caballo. Después supe que era el comandante del cuarto de línea, San Martín. Muerto el coronel Inclán, Arias y Aragüez, y herido Varela, Armando Blondel había quedado al mando de esos restos. En todo habrían unos 600 hombres ya defendiendo el Morro. Animados los chilenos con la toma de las baterías del este y del norte, viendo que las minas no estallaban y que los defensores eran un puñado de hombres, atacaron sin temor. El éxito no era dudoso. Dueños de las primeras trincheras: «¡Ríndanse!», gritaban, y Bolognesi, el heroico viejecito, aún tenía suficiente voz para dejar oír su contestación sublime: «¡Sobre mi cadáver!». Relato del corresponsal del Mercurio de Valparaíso. Una hondonada era lo que faltaba atravesar, al cuarto antes de hallarse a las puertas del codiciado Morro. El enemigo allí parapetado hacía sobre el cuarto un desesperado fuego, gracias a la presencia en ese recinto del coronel Bolognesi, jefe de la plaza, y del comandante More, jefe de la batería del Morro. Dos valientes héroes. Solo More y Bolognesi continuaron haciendo fuego con sus revólveres, hasta que un soldado tendió muerto instantáneamente de un balazo que le atravesó el cráneo. El mayor Saldívar se adelantó entonces hacia More, intimándole rendición.
Pero este, en lugar de contestarle, hizo contra él un disparo de revólver, y Saldívar, entonces, sacando el suyo, le dio uno en el pecho que le causó instantáneamente la muerte. Cayó al lado de Bolognesi y es digno de figurar a su lado. Así se les dejó hasta la tarde mientras se buscaban los medios de enterrarlos dignamente, como lo merecen los bravos que mueren por su patria. Como dato, la muerte de Juan Guillermo More aquí se le atribuye al mayor Solo de Saldívar, pero este le enviaría una carta al corresponsal aclarando esta situación. Relato de Carlos Aldunate Bascuñán. En estas circunstancias, después de 45 o 50 minutos de pelea, llegamos al centro de la Plaza del Moro. Me acompañaban 4 o 5 soldados y un sargento. A mi retaguardia corría todo el regimiento. No en el mismo centro, un poco cerca de las piezas que daban al mar, estaban Bolognesi, don Juan Guillermo More, vestido de paisano, Espinosa, Chiquito y otros jefes peruanos más. La tropa, obediente a mi voz, se detuvo y rodeó a los comandantes enemigos. Bolognesi se dirigió a mí y me dijo: «Estoy rendido. No me mate, que estoy herido. Soy un pobre viejo cargado de hijos». En el acto contesté: «Los oficiales chilenos no matan a los heridos ni a los prisioneros». Bolognesi, en señal de rendición, gritó a los suyos: «¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!». Sobre la marcha recibí de manos del coronel don Francisco Bolognesi su espada y del capitán Espinosa la suya. Don Juan Guillermo More, Bolognesi y Espinosa fueron inmediatamente puestos bajo custodia para librarlos de la furia de los soldados que no querían dar cuartel. Yo continué mi camino, acompañado por mi sargento Briones y tropa de mi compañía y en demanda de otra situación. Por desgracia, habiendo cesado el fuego y dándose por todos la orden de no continuarlo, y estando rendido aquel poderoso reducto, un infeliz soldado, dicen algunos, jamás se sabrá quién fue, creo yo, hizo reventar uno de los grandes cañones de la batería del mar. Esa felonía volvió loco a todo el mundo y a nadie se perdonó entonces la vida. Más tarde pude ver juntos los cadáveres de Bolognesi, More y otros que no recuerdo. Bolognesi tenía roto, destapado el cráneo de un culatazo. La tropa furiosa los mató estando rendidos. Dionisio Vildoso. Llegamos al plano donde estaban los cañones. Yo llegué al mismo borde del morro y retrocedí inmediatamente al ver el abismo que no se veía más que el mar. Regresé a donde estaban los estanques de agua. De ahí veía entrar a mis compañeros al cuartel de los artilleros en compactos, porque los chilenos venían muy cerca haciendo descargas cerradas al cuartel. En este momento, dice un sargento de mi batallón, Fabio Corrales, que el mayor Blondel está herido en el asta de la bandera. Me fui a verlo y era cierto. Lo vi que estaba abrazado del asta y herido. No pude prestarle auxilio porque en este momento nos cruzaron los chilenos que venían haciendo una tremenda gritería y siguen la carnicería en el cuartel. Mi compañero ya estaba herido y a mí me dieron un culatazo para hacerme botar el rifle y quedé prisionero desde este momento. Los chilenos seguían matando a los que se entraron al cuartel y corría sangre por debajo del entablado porque el piso queda en alto. En esto llega el coronel Manuel de la Torre a la plataforma de los cañones y lo veo que hace una maniobra y hace volar uno de los mejores cañones. En eso llega un oficial chileno y habla con el coronel y le dice que ya ha concluido. ¿Y hasta cuándo siguen matando y gritando mueran los cholos? Unos cuantos minutos más empiezan a juntar los pocos que habían por distintas partes y los que quedaban con vida en el cuartel, y nos hacen formar en hilera de a dos delante del cuartel. Yo calculo que habríamos entre todos 40 oficiales y tropa, y nos hacen desfilar para la parte del sur, y ya sabíamos que era para fusilarnos, porque sabíamos desde días antes que no teníamos cuartel. Relato del capitán chileno Ricardo Silva Arriagada. Cuando llegué al mástil, que enarbolaba la insignia peruana con varios de sus soldados, nadie de nuestro ejército se había adelantado a mí. Más tarde pude ver los cadáveres de Bolognesi, More y Ugarte. Todos decían que después de haberse rendido vulgarmente, la tropa los había ultimado culatazos, porque con felonía, estando rendida la plaza, le dieron fuego a los cañones, reventándolos. Volvemos a la playa. Marcelino Urquiola Muñoz. En esos instantes pudimos ver que el monitor Atahualpa se hundía en la bahía y no pudimos averiguar por qué causa.
Seguimos avanzando y ya fuimos encontrando a muchos soldados del tercero y del cuarto línea quienes nos noticiaron que nuestro ejército había tomado el fuerte Ciudadela, el del Este y el Morro, es decir, toda la defensa del enemigo. Un sonoro viva Chile atronó el espacio lanzado por miles de corazones generosos dispuestos a morir por la patria. Arica, con su inexpugnable peñón peruano y todos sus defensores, había caído vencido al empuje y heroísmo del valor chileno, y nosotros, al ver flamear poco después nuestro querido pabellón en el Morro, llorábamos de gozo. El monitor del que habla Marcelino, como ya lo dijimos anteriormente, es el Manco Cápac, echado a pique por su capitán José Sánchez Lagomarsino, después de consumada la derrota en el Morro. Esto básicamente para que no sea capturado por la flota chilena. Relato de Arturo Benavides Santos. Mientras tanto, el fragor del combate en los otros fuertes llegaba hasta nosotros y apresurábamos la marcha lo más que podíamos a fin de tomar parte más activa en el asalto de la plaza. No lo conseguimos. A poco divisamos la bandera chilena flameando en el morro. La plaza estaba tomada. Momentos después, nos abrazábamos en las calles de Arica con los del cuarto que habían tomado el morro, con los del tercero que tomaron el Ciudadela y otros, y con los del Buin y Bulnes que habían servido de reserva al tercero y cuarto. Los 2 muertos y 6 heridos que mi regimiento tuvo en la acción se debieron a los hierros lanzados por la explosión de los fuertes y las bombas diseminadas en el campo por donde marchábamos. Interesante relato del capitán chileno Ricardo Silva Arriagada sobre Roque Sáenz Peña. Iba a descender al plan por un senderito que vecino al mástil se encontraba, cuando varios jefes peruanos subían a la altura. Uno de ellos me dijo: «Sálvenos, señor, estamos rendidos». Eran los señores comandantes don Manuel C. de la Torre, don Roque Sáenz Peña y el mayor don Francisco Chocano, que arrancando de la furia de los soldados chilenos se rendían a discreción. La Torre me entregó su revólver. Don Roque Sáenz Peña estaba herido en el brazo derecho. En el acto tomé las medidas del caso para salvarlos. La tropa que venía atacándolos continuó disparando. Mandé hacer alto al fuego, y solo haciendo esfuerzos soberanos pude mantener a nuestros hombres. «Entréguenos a los jefes cholos para matarlos, mi capitán», gritaban y vociferaban todos a la vez. La Torre y Chocano pedían a gritos perdón. Sáenz Peña se mostró tranquilo, sereno, imperturbable. Si hubo miedo, en don Roque no lo demostró. Aquello resaltó más y se grabó mejor en mi memoria, por cuanto los 2 prisioneros peruanos clamaban ridículamente por sus vidas. Cierto que el trance fue duro, apurado, y él subió de punto cuando al pasar cerca de una de las piezas del morro reventó esta, en circunstancias que, revólver y espada en mano, defendía a mis prisioneros. La explosión fue tremenda. La muñonera del cañón por poco nos mata a uno de ellos. La tropa, ciega, se vino encima gritando: «Entréguenos los cholos traidores, mi capitán». El comandante Latorre agrega: «Nosotros no somos culpables. Esas piezas posiblemente tenían mechas de tiempo. No nos maten. Nada sabemos. No tenemos participación». Chocano une sus súplicas a Latorre y al fin consigo salvarlos. Don Roque Sáenz Peña, mudo, no habla, no despliega sus labios. Pálido se aguanta, y se aguanta. En esos momentos, varios soldados persiguen a tiros a unos infelices, y estos se precipitan por una puerta que existe en el suelo. Nuestros hombres llegan y hacen fuego. La Torre y Chocano, que ven aquello, gritan: «¡Por Dios, no hagan fuego! Esa es la Santa Bárbara del Morro, la mina grande. Hay más de 150 quintales de dinamita. Está llena de pólvora y balas. Va a estallar». La tropa se detiene y ante la declaración de la Torre, que es el jefe de Estado Mayor enemigo, comprende la supremacía necesidad de salvar a esos prisioneros y se tranquiliza. Las jeremiadas de los prisioneros peruanos continúan y, solícitos a todo, dan muestras de miedo, pero de mucho miedo. Don Roque Sáenz Peña sigue tranquilo, impasible. Alguien me dice que es argentino. Me fijo entonces más en él. Es alto, lleva bigote y barba puntudita. Su porte no es muy marcial porque es algo jibado. Representa unos 32 años. Viste levita azul negra, como de marino. El cinturón, los tiros del sable, que no tiene, encima del levita. Pantalón borlón, de color un poco gris. Botas granaderas y gorra, que mantiene militarmente.
A primera vista se nota al hombre culto, de mundo. Más tarde entrego mis prisioneros a la superioridad militar, que los deposita primero en la aduana y después los embarca en el Itata. Dionisio Vildoso. Ya marchábamos por frente del cuartel y llegábamos a los cuartos de los oficiales. Veo con sorpresa a nuestro jefe de la plaza, coronel Francisco Bolognesi, muerto y sin ropa exterior, caído de espaldas, con un balazo en el pecho y el cráneo destrozado desde la parte de la ceja. Calculo yo que esta herida ha sido después de caído, con la culata de rifle, porque las dos bolsitas de los sesos estaban a 12 pulgadas de distancia del cráneo y estaban enteritas las dos bolsitas. Hay mismo otra sorpresa. De uno de los cuartos de los oficiales sale uno de los soldados chilenos con una caja de cartón bien grande y tira por encima del cadáver del coronel Bolognesi. Se destrozó la caja y se vacía un estandarte peruano nuevo, sin estrenar el estandarte. Después supe que era del batallón Iquique el estandarte. En ese momento el sol estaba en su apogeo y llegó a brillar. Yo vertí unas lágrimas muy tristes. Seguíamos la marcha para recibir el último premio por haber cumplido con nuestro deber con nuestra patria. Nos hacen hacer alto en una pampita y veo que salen a caballo dos jefes, el mayor Salvo del ejército chileno y el comandante Sáenz Peña del ejército peruano. A los 20 minutos estaban de regreso, trayendo la noticia de que no se nos fusilará. Inmediatamente nos hicieron marchar para el pueblo y al pasar por el costado de la iglesia vimos un tendedal de muertos en las gradas de la iglesia que habían fusilado los chilenos. Nosotros quedamos en la aduana presos para marchar a Chile en calidad de presos de guerra. La escena que nos relata Dionisio sobre los hombres fusilados en la iglesia, la historiografía chilena se la atribuye a la cantinera Irene Morales, quien tenía grado de sargento. Las fuentes indican que ella mandó fusilar a 67 prisioneros enemigos para consumar su venganza por la muerte en Antofagasta de su marido Santiago Pizarro. En los escalones de piedra de la Catedral de San Marcos aún se puede apreciar los impactos de bala de ese momento. Relato de Arturo Benavides Santos, ya al final del combate. Tal fue lo que yo vi y cómo actué en el asalto y toma al Morro de Arica, cuyo episodio principal lo constituyó el asalto al Morro efectuado por el cuarto de línea. Los peruanos propalaron la especie de que fusilamos a los prisioneros. No es verdad. La tropa estaba indignada por las bombas que habían sembrado en el campo, máxime cuando se supo que los fuertes habían sido estallados desde la ambulancia peruana, lo que significaba procurar aniquilarnos sin correr riesgos, y habrían concluido con todos si los jefes y oficiales no lo hubiesen impedido, pero lo impidieron, y prueba de lo que aseveros son los 118 oficiales prisioneros y como 600 de tropa. En la tarde de ese día, al pasar frente a una casa, dos oficiales de mi cuerpo que estaban sentados a la puerta me llamaron e invitaron a pasar en esa noche, acompañándolos. Dentro de la casa habían 12 o 15 oficiales peruanos prisioneros, y varios oficiales hacían en ella guardia para custodiarlos, alternándose para hacer centinelas, y cuando algunos soldados querían entrar, los oficiales lo impedían, diciéndole que en esa casa se alojaban ellos. Y durante la tarde y noche varias veces me mandaron a tranquilizar a los oficiales prisioneros. Así culminaba aquel día que selló el destino de una región para siempre. Más allá de los 55 minutos que la historia ha inmortalizado, cronometrados con reloj según algún neutral que observaba el asalto desde su barco, atribuibles seguramente a la embestida final de los chilenos sobre la fortaleza principal, la batalla de Arica fue un choque de titanes, donde el valor y el sacrificio se entrelazaron en una danza mortal. Las cifras, sin ser exactas, hablan por sí solas. Entre los peruanos, más de 500 vidas se extinguieron, más de 300 quedaron heridos y muchos cayeron prisioneros. Del lado chileno, 120 corazones dejaron de latir y 354 quedaron marcados por la guerra. Más de 300 cadáveres de combatientes peruanos fueron arrojados al mar, desde la cima del Morro, los que permanecieron días en descomposición. Pero bueno, ya veremos esa historia. El legado de estos hombres aún permanece vivo. En Perú, el 7 de junio se erige como el Día de la Bandera, mientras que en Chile se conmemoran las glorias de la infantería.
y en la región de Arica y Parinacota, desde el 2013, esta fecha es un feriado que los ariqueños, hoy chilenos, celebran con una devoción que simplemente los hace únicos, reviviendo la memoria de aquel día, en que esa gran roca, el extraordinario Morro de Arica, vio como sobre él chilenos y peruanos escribían otro capítulo de esta historia llamada Guerra del Pacífico. Mi nombre es Rodrigo Carmona, administrador de la página de Facebook y del canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, en donde puede ver esta y otras historias siempre relacionadas con la Guerra del Pacífico. Suscríbete, dale like y comparte para que así más gente conozca nuestro pasado, nuestra historia y la de nuestros antepasados que vivieron en esta guerra. También puedes seguir mis redes sociales en TikTok, en Instagram y mi página de Facebook de turismo RAX Norte Chile Tours. Yo los dejo hasta un próximo video.